Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Adonis. Sean bienvenidos a un videito más de su canal iPhone Pro y más. Como bien lo puedes leer en el título de este video, el día de hoy te voy a enseñar cómo puedes ponerle Face ID o bloquear tu aplicación de Messenger de Facebook en tu celular. Ustedes saben que hace un tiempo WhatsApp lanzó esta actualización en la que podías bloquear, déjenme les muestro, tu WhatsApp así con contraseña de rostro, Face ID o Touch ID dependiendo del iPhone que tengas, pero hay muchas personas que no sabían que esto también se puede hacer dentro de la aplicación Messenger. Miren, se puede bloquear sin ningún problema, al igual que WhatsApp, ya que recuerden que Messenger es una aplicación de mensajería instantánea que también pertenece al grupo Facebook o como se llama ahora Meta, y pues esta función también se encuentra disponible en Messenger. Es muy fácil realizarlo. Lo primero que tenemos que hacer es obviamente dirigirnos a Messenger, abrimos la aplicación. Le damos aquí arriba en donde nos marca nuestra foto de perfil. Cuando le damos aquí, simplemente le damos a donde dice privacidad. En privacidad le damos a donde dice bloqueo de app. Cuando le damos aquí, nos va a aparecer esto apagado, obviamente, y pues tú lo enciendes. Cuando lo enciendes, te va a preguntar, te va a pedir tu cara para confirmar que eres tú, y pues te va a preguntar de qué manera quieres bloquear esta aplicación. Si cada vez que salgas de la aplicación, o si cuando pase un minuto después que haya salido, 15 minutos o una hora. Personalmente yo lo tengo seleccionado aquí para que cada vez que yo salga de la aplicación se bloquee y así cualquier intruso no pueda acceder a mi aplicación de mensajería instantánea. De esa misma forma lo tengo también seleccionado dentro de WhatsApp. Así que nada chicos, esto ha sido todo. Es un video bastante corto, pero es bastante útil para las personas que quizás no sabían que también esto se podía hacer dentro de Messenger. Así que muchísimas gracias una vez más y nos vemos en una próxima entrega. Chaito pues.